¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Hoy seguimos hablando del Mundial Sub-19, del cual mañana viernes empiezan los cuartos de final, se pone ya caliente el torneo. Desde luego que, ojo con los partidos que hay, porque desde luego que hay mucho de lo que hablar, sobre todo hay mucho jugador NCAA envuelto en esos partidos. La verdad que está siendo un torneo interesante con sus cosas buenas, cosas malas, equipos que han dado la sorpresa, como siempre, decepciones. Pero bueno, la verdad que se ha quedado un cuadro de cuartos de final muy interesante, sinceramente. A mí me parece que los cuatro partidos de mañana viernes son de un nivel muy alto y sobre todo que hay muchas cosas de las que hablar a modo NCA, que es realmente lo que queremos nosotros, porque mucho jugador del cual se ha hablado mucho durante estas semanas, estos últimos meses, que se comprometían con equipos de la NCA, están dando la talla, sinceramente, se están jugando a un grandísimo nivel y desde luego que toca hablar de ellos en este vídeo porque al final, si queréis engancharos al torneo en los cuartos, desde los cuartos de final, os voy a dar razones y equipos y jugadores de los cuales no os podéis perder nada estos días, porque desde luego que son jugadores que veremos mucho el año que viene en la NCAA. Si queréis, comparto una imagen que tengo aquí, que capturé viendo el partido de octavos de final entre Francia y Suiza, por cierto, donde Ryan Nessa hizo un partidazo, el suizo, ex de Fútbol Club Barcelona, por cierto. Y aquí tenéis el cuadro, ¿vale? No vamos a hablar de todos los octavos de final porque me podría tirar yo solo 2 horas y realmente no vale la pena esto. Vamos a hablar de los cuartos de final. Ya sabéis que son cuatro: Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Eslovenia, Israel y Alemania, Australia. En todos los partidos hay cosas en este. Así os lo digo, sinceramente. Y quitando Eslovenia, que ahora mismo me pilláis, me tengo que mirar la chuleta, en efecto, no tiene ningún jugador a día de hoy, que luego esto sabéis que va a cambiar y más de uno va a acabar yendo a la NCAA. Lo que decía, Eslovenia, que no tiene ningún jugador a día de hoy comprometido, quitando eso, el resto de equipos tienen jugadores, uno o varios, y desde luego que hay que hablar. Si queréis empezamos por rápidamente jugadores que NCAA que me han llamado la atención, que se han quedado fuera. Evidentemente tenemos que hablar de Tyler Kropp de Argentina, que seguro que Jordi, cuando hagamos el resumen, me hablará mucho de él. Un jugador que, como me decía mi amigo Fer por Twitter, llevamos 3 años viéndolo y que yo creo que Tyler Kropp es el siguiente proyecto de gran jugador de Northwestern en argentino, sinceramente. Me parece un escándalo de jugador y desde luego que va a dar mucho que hablar, seguro. Y luego por fuera, que se haya quedado fuera, en Dominicana, Dani Carbucci, al base que nos encantó tanto en anteriores torneos, no ha tenido su torneo, a mí no me ha acabado de convencer. Y desde luego que Dominicana pues, perdió ese partido contra Australia de octavos de final, se queda fuera de pelear por las medallas y la verdad que no vamos a decir que me ha decepcionado Carbucha, pero bueno, es un jugador que yo no esperaba que hiciera bastante más en este torneo, al igual que de Thomas Basson, el francés, que bueno, ya Francia ya vendrá Jordi a hablar de ellos, que la verdad que no han tenido su torneo ni mucho menos. Pero bueno, vamos a hablar de los que están, de los que quedan, de los que os tenéis que fijar en los cuartos de final, que empiezan, lo he dicho, mañana viernes, 12 menos cuarto, hora de España. Son partidos para verlos en diferido. Yo los estoy viendo todos en diferido, no os voy a mentir, pero en directo al final, el trabajo de verdad, el que nos paga de verdad, ya sabéis, que es el que manda. 12 menos cuarto, Eslovenia contra Israel. Os decía, Eslovenia no tiene ningún jugador conocido que vaya a ir a NCAA a día de hoy. Estoy seguro que probablemente el año que viene, pues a lo mejor van algunos. Pero en Israel, que es su rival, sí. Hay uno y está jugando a un nivel, sinceramente, increíble. Y no es otro que, estoy seguro que ya habéis escuchado hablar de él, el base escolta, el jugador exterior Omer Mayer, ¿no? Que está jugando a un grandísimo nivel, está promediando bueno, unos números interesantes, 23,7 puntos, 4,3 asistencias, 4,7 rebotes,
44% de triples, o sea, promediando una eficiencia de 21,7 por partido, jugando a un grandísimo nivel, sinceramente, el bueno de Omer Mayer. Y yo la verdad que tengo muchísimas ganas de verle, porque es cierto que le vi el partido contra Camerún, pero bueno, tampoco me llamó mucho por el rival. No quiero verlo ante un rival de verdad. Y creo que Eslovenia en cuartos de final le va a exigir algo serio. Es cierto que Camerún, grandísimo torneo de Camerún, por cierto, que no quede ahí. Es cierto que Camerún, pues a ver, he dicho que es un rival inferior, es cierto, tienen otro tipo de juego, interesante también, pero bueno, quiero verlo en un partido en el cual se juegue unas semifinales y creo que Omer Mayer pues debe demostrar lo que es aquí. A mí la verdad que por todo lo que estoy leyendo y lo que he visto, me parece un jugador que el año que viene puede darle mucho a Purdue. Mucha gente habla que va a ser el compañero de Peyton Smith de titular. Ya cuando lleguen las previas hablaremos de eso, sinceramente, pero es un jugador que desde luego que parecía que llegaba, ¿no? Como un jugador para rellenar el roster de Purdue y visto lo visto en este torneo, pues cuidado que a lo mejor no sea un jugador que acaba siendo titular en la misma Purdue. O sea, es que está jugando a un nivel increíble. Yo tengo muchísimas ganas de verlo, perdón. Yo creo que el año que viene, sinceramente, y esto ya me meto en territorio de previas. CJ Cox va a ser el titular junto a Beatrice Smith y Fletcher Lawyer, sinceramente, pero el bueno de Omer Mayer, cuidado, porque desde luego que tiene una pinta increíble. Y creo que como segundo manejador y como jugador que pueda anotar más allá de Smith y Lawyer en Purdue, va a ser un jugador muy bueno y muy válido y muy interesante, sinceramente. Así que apuntaros el nombre. Omer Mayer, el número 10 de Israel, es un jugador a seguir. Y en Eslovenia hay muchos, lo que pasa que al final no juegan NCAA y sinceramente, pues me voy a centrar en este vídeo en los jugadores NCAA que tenemos que seguir, sinceramente. Pues después de ese viene, pues no sé si deciros que para mí es el mejor partido, sinceramente, de todos los cuartos de final. No sé qué pensará Jordi, probablemente esté conmigo. Yo creo que ese Alemania-Australia me parece un escándalo de partido, sinceramente. Me parece un escándalo de partido porque ya sabéis que Alemania está jugando muy bien, está ganando. Tiene al trío NCA, ¿no? Christian Anderson, Hans Steinbach y Eric Reivy jugando a un grandísimo nivel. Christian Anderson promediando 6,8 asistencias por partido. Hans Steinbach está promediando 18 puntos, 13 rebotes. Una auténtica salvajada en lo que está haciendo Steinbach. Y Reivy está promediando 16 puntos y 6 rebotes. O sea, está jugando a un grandísimo nivel. Que, por cierto, junto a Declan Duru y Jack Cahill son los jugadores que están dando la nota en Alemania, están siendo los mejores y desde luego que son los que hay que seguir. Christian Anderson ya sabemos quién es, el base de Texas Tech, aquí en un rol de segundo manejador y demás, pues se encuentra como pez en el agua. Es cierto que está tirando mal de 3, 35% de tiro de campo en triple, pero bueno, es un jugador que le gustan los retos y desde luego que en este partido contra Australia a mí me parece que es un jugador muy interesante y desde luego que tengo muchas ganas de verle, sinceramente. Porque el otro es probablemente uno de los jugadores que más me está apeteciendo ver y desde luego que lo que estoy viendo más me está gustando. Y es Hans Steinbach, que para mí está siendo el mejor de Alemania, sin ninguna duda. Y es un jugador que lo ponía el otro día en un tuit, ¿no? Porque Sean Paul, el periodista, el chico como nosotros, que es de Estados Unidos, que habla mucho de mid-majors y demás, hablaba, ¿no? De que esa Washington con JJ Mandaquit de base de Estados Unidos y Hans Steinbach, cuidado el año que viene que no fuera un equipo de Mandes. Yo quiero ver el juego de Steinbach llevado a la NCA, ¿no? Que la NCA sea capaz de promediar estos números. Yo creo que no va a poder, pero desde luego es un jugador que a mí me está gustando muchísimo y que creo que es un jugador que va a ser titular en un equipo de la Big Ten y que lo va a hacer muy bien. Sinceramente, Steinbach me está pareciendo un tremendo jugador y desde luego que chapó por él porque Washington se frota en las manos sin ninguna duda. Y el otro que hay es Eric Reivy,
el jugador de Yukon, que jugó el McDonald's, al American y demás, que está jugando también a buen nivel, junto a Steinbach, que es la pareja interior de Alemania, un jugador capaz de hacer muchas cosas, y es cierto que está haciendo muy buenos números, Alemania está ganando bien, y desde luego que hay que seguir, al que yo creo que de los tres es el que menos me estimula, ¿no? O sea, la pareja Anderson-Steinbach la está rompiendo y creo que por ellos dos, junto por Reiby, Kajil y Duru, pasan las opciones de Alemania, una Alemania que yo sinceramente la veo fortísima. Es cierto que en la previa os dije, ¿no? Que no creo que le compitieran a Estados Unidos, pero bueno, yo a Estados Unidos tampoco la he visto tan fina en este torneo, es decir, ¿os acordáis que hace un par de años España, ¿no? Pues le plantó cara a Estados Unidos y desde luego que yo me veo a Estados Unidos igual, que si Alemania tiene ese día, si se enfrentan en una hipotética final, que no lo estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría pasar, pues cuidado. ¿Y por qué digo que no podría pasar? Porque, amigo, estábamos ante uno de mis 3 equipos favoritos, que viene de la Confederación Asiática, pero realmente está en Oceanía. Y el otro equipo de Oceanía, luego hablaremos también porque me encanta, no os voy a mentir. Pero tenemos que hablar de Australia. Una Australia que está jugando a un grandísimo nivel. Jacob Farfy, el otro jugador de Yukon, está jugando a un nivel increíble. Está yendo de menos a más en el torneo, bajo mi opinión. 42% en triples, está promediando. 21 puntos por partido, 3 asistencias, 3 rebotes. Un jugador diferencial que me parece un escándalo. Y luego, otro que no va a la NCAA de momento, pero que también me parece que está jugando a un gran nivel y me gusta mucho, es Roman Siulepa. Me parece que está también a un nivel increíble, 18-10, perdón, 18-9 promediando puntos, rebotes, y está también es un jugador muy físico y a un nivel diferencial en este torneo. Junto a ellos, pues Dash Daniels, que yo creo que es el que nos separábamos un poquito más, pero bueno, también está promediando 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, no lo está haciendo del todo mal, sinceramente. Y luego hay uno que a mí me gusta mucho, que llega a... Miento, todavía no está comprometido. Es Chedin Brogan, que es el que juega un poco por fuera, que me parece un jugador todoterreno, que me parece interesante también, ¿eh? 7 puntos, 3 asistencias, 3 rebotes, jugador interesante también. Pero al final, Australia depende también de ese trío, ¿no? De Farfis, Siulepa y Daniels, ¿no? Y eso es un partido que el trío ganador se llevará el trío que mejor esté será el ganador, perdón, que no lo había dicho bien, porque Farfis, Siulepa y Daniels se enfrentarán a Anderson, Steinbach y Reiby, ¿no? En un tremendo partidazo y en un partido que sinceramente, probablemente puede que salga un finalista de aquí, sinceramente. Yo creo que Australia también, creo que está yendo de menos a más en el torneo, me está gustando y Alemania está muy seria, muy dura, y desde luego que será un tremendo partidazo. Viernes, 2:30 a la hora de comer, creo que no hay mejor opción que ver este partido, porque a las 5:15 pasamos ya a la merienda. En la merienda tenemos el tercer cuarto de final, que será el Canadá contra Estados Unidos. Una Canadá que está jugando bien, una Canadá que con los que dijo Jordi, ¿no? Jordan Charles está jugando a gran nivel, 12 puntos, 5 asistencias. Efeo Saliogu está jugando bien también, 15 puntos. Spencer Arens, lo dijimos, también en la media lo nombramos, que a mí es un jugador que me gusta, también 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Tristan Beckford, ¿no? Que está yendo de menos a más en el torneo, 10 puntos, 3 rebotes, importantísimo en el partido de octavos, son los jugadores que están llamando la atención. La verdad que no hay un gran líder, ¿no? En esta Canadá, el bloque es el que está llevándolos a todo y desde luego que vamos a ver, ¿no? Esos jugadores secundarios si son capaces de plantarle cara a un Estados Unidos que para mí no está jugando bien, pero está ganando, ¿no? O sea, este vídeo me recuerda a mí cuando Maldini, el del fútbol, hablaba de Brasil, ¿no? Y decía, no, es que Brasil no juega bien, pero gana. Bueno, pues Estados Unidos un poco igual, ¿no? Es decir, está jugando a lo suyo y de momento no le paran porque a físico no le ganan, ¿no? Con un Michael Brown jugando grandísimo nivel, 15,6 asistencias, Coapit 15,5 rebotes, Eiji Divansa 14 puntos, Nick Kamenia 9 puntos,
y el resto, pues jugadores secundarios, pero que todos tienen minutos, todos son importantes y al final te juegan al ritmo alto y vamos a ver si Canadá es capaz de aguantar el ritmo de Estados Unidos, cosa que yo veo complicada. Pero es cierto que Canadá también tiene una rotación larga, aunque, ¿os acordáis de que en Canadá estaba Olivier Riux? Llevamos ya 3 años viéndole. Creo que le decía a Jordi, no sé para qué le llevan, es cierto que él evidentemente es un arma, no sabemos si de doble filo o qué, pero al final siempre acaba yendo a estos sitios, pero nunca acaba jugando. Este año en este torneo, perdón, está promediando 8 puntos por partido y la verdad que es un cuarto de final que yo creo que es el más descafeinado de todos, porque sinceramente creo que Estados Unidos va a pasar por delante de Canadá. Es que no veo a Canadá ganando a Estados Unidos. Ojalá le plante cara y demás, pero yo sinceramente lo veo a una Canadá muy irregular en el torneo y la verdad que mm, no acabo de verla, ¿no? Porque al final mm, algo falla ahí en Canadá, no sabría decir, pero no acabo de verla, sinceramente. Y bueno, a mí, por ejemplo, contra Alemania, creo que Alemania ganó muy fácil y sinceramente el resto de partidos que ha jugado Canadá, pues China, Eslovenia y Mali, bueno, que es cierto que le ganaron de mucho a Eslovenia, una Eslovenia que por cierto ha ido de muy menos a más en el torneo. En el famoso cruce de octavos se cargó a Argentina, ¿no? ¿Quién ha visto a Argentina y quién la ve, por cierto? Pero vamos a ver, está Canadá, a ver si es capaz de plantarle cara a Estados Unidos. Y por último, ya para cerrar el vídeo también de previa de cuartos de final, hablando de jugadores NCAA, tenemos un partidazo, porque está, lo he dicho antes, uno de mis equipos favoritos, Nueva Zelanda, con muchos jugadores NCAA jugando a gran nivel, que os los voy a nombrar a todos, sinceramente, y una Suiza que es la gran sorpresa del torneo para mí, que se cargó a Francia en una remontada increíble en octavos, un partidazo, grandísimo nivel. Dayan Nessa, 17 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, el jugador de Cleveland State, ex jugador de Barcelona, y un jugador que sinceramente en la Horizon League, la conferencia en la cual Álvaro Folgueiras se hizo grande, creo que la va a romper. O sea, yo lo he dicho alguna vez en Twitter. Dayan Nessa, yo no los voy a comparar en cuanto a estilo de juego, pero a mí me recuerda a cuando llegó Tristan Enaruna, el holandés ex de Kansas y demás, que llegó a Cleveland State y la rompió. Por Dayan Nessa, vamos a ver si es ese jugador que llega a Cleveland State y la rompe. Y luego el otro que hay ahí, Andriy Nanjok, 10 puntos por partido, 4 rebotes, también me parece interesante, aunque el que la está rompiendo es Oliver Sasella, que también las está enchufando. 16 puntos, 4 rebotes, perdón, 4 asistencias. Me parece que es un jugador muy interesante también. Y desde luego que las está enchufando y es esa sella y junto a Dayan Nessa son los jugadores que mantienen vivo el sueño de una Suiza que no había ganado un torneo, un partido en un torneo FIBA nunca y este año se ha plantado en casa en un cuarto de final de todo un Mundial Sub-19. Enfrente, pues tendrá Nueva Zelanda. Para mí es mi equipo favorito, sinceramente lo reconozco. Yo hablé en la previa con Jordi de ellos, pero claro, es que tienen muchos y muy buenos jugadores y todos o la gran mayoría van a jugar el año que viene en la NCAA. Porque Tama Isaac, el base de UC Irvine, me parece que está jugando en nivel increíble. 15 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, a un nivel brutal. Dos robos, por cierto, a un jugador total. Un jugador que me gusta muchísimo y que desde luego este Tama Isaac en UC Irvine, que por cierto, creo que en UC Irvine volvía también, estoy a tiro de memoria, de esa memoria que alguien dice, ¿no? Que es un poco hasta enfermiza. Pero si no recuerdo mal, en esa UC Irvine también está Devin Saran, el base turco, del cual hablamos hace años. Yo creo que volvió a UC Irvine y desde luego que va a hacer pareja junto a este Tamaisa, que está a un nivel increíble. A mí me encantó muchísimo desde el primer día. Desde el primer partido que jugó Nueva Zelanda, que además creo que abría el torneo, si no recuerdo mal, contra Argentina, yo dije, ¿este chico quién coño es? Hablando mal y en plata y perdonadme por el taco. Y realmente no lo tenía fichado. Me di el otro día leí un tweet que iba a UC Irvine y dije, ostras, pues este tipo.
en la Big West puede ser un escándalo. Y junto a él, luego un jugador que ha sido también muy irregular es Hayden Jones, el de Wisconsin, 13 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, ha ido de menos a más en el torneo, hizo un partidazo, el tercero de la fase de grupos hizo un partidazo, y es un jugador súper completo, un alero. No vamos a decir que va a ser el próximo alero estilo John Tonje de Wisconsin, ¿no? Pero es un jugador a desarrollar en Wisconsin y creo que sinceramente, no sé si tendrá ya minutos desde el primer año, pero este Hayden Jones tiene una pinta increíble para Wisconsin y creo que es un jugador a desarrollar. Junto a ellos, pues Carter Hopoy, que yo creo que es el mejor. A mí, de los pibos, tanto de Hopoy, Jalefuna, perdón, Jalifonua, a mí el Hawái me está gustando muchísimo, el pívot de Valparaíso, 9 puntos, 5 rebotes, pero me está gustando mucho, sobre todo porque se faja mucho ahí dentro y es un jugador muy interesante. Desde luego que para la Missouri Valley me parece un jugador muy, muy, muy interesante. Junto a él, lo que he dicho, ¿no? Nuestro amigo, lo tengo que leer el nombre porque la verdad que lo he intentado antes y no me sale. Julius Halifonua, el pívot de Georgetown, 9 puntos, 5 rebotes, que creo que es un jugador que yo me esperaba un poquito más de él, sinceramente, en el torneo. Esperaba un poquito más. Creo que está para hacer algo más y vamos a ver si aparece en este cuartos de final tan duro que tiene su equipo ante Suiza. Y junto a él, el otro que yo esperaba mucho más es Oscar Goodman, el jugador de Wisconsin, que ha tenido también partidos, está tirando fatal de triple, 16%, 6 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, está promediando el bueno de Oscar Goodman, que desde luego que yo sinceramente me esperaba muchísimo más de él, pensaba que iba a ser el líder de esta Nueva Zelanda, pero es que hay tanta gente en Nueva Zelanda que desde luego que no les hace falta. Una Nueva Zelanda que lo he dicho, ¿no? Con Tama Isaac, Hayden Jones, Carter Hopoy y Jackson Ball, que es un jugador que también sale del quinto titular y es un jugador que le da muchas cosas, que está promediando 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Creo que Nueva Zelanda tiene la oportunidad de llegar a una semifinal y a partir pues luchar la medalla de Canadá o Estados Unidos. La verdad que son cuartos de final los cuatro para ver, sinceramente. Y si yo queréis que os diga mis predicciones, que siempre suelen fallar, yo diría que llegan Nueva Zelanda, Estados Unidos, Israel y Alemania. Y evidentemente la final sería Alemania contra Estados Unidos. Pero bueno, eso tendréis que verlo, tendréis que ver los partidos para ver si se cumplen mis pronósticos. Estoy deseando de grabar con Jordi, sinceramente. El análisis de este torneo que me está pareciendo un escándalo, me está gustando muchísimo el torneo. Me faltan partidos por ver que me voy a ver en cuanto pueda. Y creo que está siendo muy interesante, sobre todo de esos jugadores que llegan el año que viene a la NCAA o que siguen en la NCAA para tenerlos controlados y verles que en este verano están mejorando muchísimo y están progresando. Así que lo dicho. Mil gracias por estar aquí un día más en el canal. Mañana viernes empiezan estos partidos. Mañana viernes se viene Fran McCaffrey al canal, no como head coach de Iowa, sino como head coach de Penn. Le vendrá Chomin a hablar de él también. Y nada, seguir disfrutando del mejor contenido de la NCAA en College 360, ya sabéis, la casa de la NCAA. Hasta luego.